constitucionarios, bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Mi nombre es Víctor Kojiek y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de vacunar al contrato social. Les digo algo, les comento algo, una sorpresa, quédense hasta el final y les tengo algo que quizá les vaya a interesar mucho. Vamos para allá. Emerder, que significa fastidiar a los no vacunados, fue la expresión utilizada por el presidente francés Emmanuel Macron para referirse al espíritu de su política sobre la necesidad de contar con el carnet de vacunación para poder acceder a determinados lugares. Lo anterior, aunque él mismo afirme que sigue siendo contrario a la idea de vacunar por obligación. Ahora bien, ¿por qué es necesaria una política de este tipo? ¿Por qué es necesaria una reacción de este tipo? ¿Por qué es necesaria esta pugna entre la obligación de vacunar y la reticencia de la gente a hacerlo? Vamos a ver. ¿Qué inspira esta posición ciudadana? La vacunación a juicio. En los últimos meses hemos visto diversas sentencias en tribunales del mundo que han abordado esta problemática. En primer lugar tenemos a la Gran Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos, que si bien no se refiere directamente a la vacunación para la COVID, sí aborda el derecho a decidir y la vacunación. En un caso contra la República Checa se analizó la potencial violación al derecho al respeto a la vida privada por la obligación de vacunar a los niños contra 9 enfermedades conocidas, que decían ellos, por la ciencia médica, so pena de ser amonestados los padres y que los niños no se les permita ingresar a las escuelas. La Corte resolvió que aunque se trata de una interferencia con el derecho, el fin de la medida es legítimo, porque se busca proteger a los demás, no solamente a los propios niños, aunado a que las vacunas tienen un gran soporte médico y que la política se imponía en vista del interés superior de la niñez. Que en relación con la inmunización, el objetivo es que cada niño esté protegido contra enfermedades graves a través de la vacuna, o indicó la Corte la inmunidad del rebaño. Una segunda sentencia se encuentra en la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Son dos. Ambas son relativas a políticas adoptadas por el presidente Biden y recurridas por diversos estados de la Unión Americana, vale decirlo, por gobiernos republicanos y por tanto contrarios al partido del presidente. El primer asunto, se analizó la obligación impuesta por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de requerir a las empresas de más de 100 empleados que estos sean vacunados bajo riesgo de ser removidos del trabajo, contemplando excepciones entendibles. Este primer asunto es el famoso NFIB versus OSHA del 13 de enero de 2022. A ello, la Corte resolvió que si bien la autoridad tenía facultad de regular cuestiones que tienen que ver con riesgos de trabajo, no tiene la facultad para tomar esta medida en lo específico, porque no se trata de un riesgo eminentemente ocupacional, dado que el contagio por la COVID se puede dar en diversos escenarios de la vida cotidiana, como la escuela, eventos deportivos, cualquier otro lugar donde la gente se junta, y permitir a la autoridad regular riesgos de la vida cotidiana sería expandir su facultad regulatoria sin autorización del Congreso, por lo que la medida no podía ser sostenida. En el segundo asunto, conocido como Biden versus Missouri, del 13 de enero de 2022, se analizó la medida tomada por el secretario de Servicios Humanos y Salud sobre programas de Medicare y Medicaid, exigiendo a las instituciones que participan en estos programas vacunar a sus trabajadores de la salud bajo el riesgo de no seguir siendo financiadas. La Corte decidió que en primer lugar la autoridad ahí sí tenía la facultad para poder tomar esta política pública, para poder imponer la medida, y que además la medida no resultaba ni arbitraria ni caprichosa. Y para determinar esto, la Corte solo debía verificar que la medida analizada estuviera dentro de la zona de razonabilidad que efectivamente está. Muy bien. El tercer asunto, que es la sentencia del Consejo Constitucional francés, el cual examinó la política representada por el presidente Macron, a que hacíamos referencia al principio, indicando que, entre otros temas, el requisito de presentar el pase vaccinal o carnet de vacunación para poder acceder a determinados lugares, establecimientos, eventos en los que se ejercieren actividades de ocio, transporte público, interregional, de larga distancia, grandes almacenes, centros comerciales. Para todo esto se necesitaba la presentación del carnet de vacunación. A ello, el Consejo Constitucional resolvió que, uno, no le correspondía
suplantar la facultad del Parlamento para valorar el riesgo o buscar si el objetivo de tutela a la salud podía haberse logrado de otra manera. Segundo, el legislador previó la medida para lugares donde efectivamente concurren un gran número de personas y por tanto un gran porcentaje de riesgo para poder de contagiarse. Pero a su vez tomó diversas medidas de garantía para el acceso de las personas a los bienes y servicios de primera necesidad. Un punto que hay que destacar es que la calificación de actividad de ocio excluye a las actividades políticas, sindicales o religiosas. Todo esto se determinó teniendo en cuenta indicadores de salud, tasa de vacunación, de positividad, incidencia, saturación, etc. Tercero, las disposiciones se consideraron habida en cuenta de establecer la obligación de vacunar con las salvedades propias. Finalmente, se dispuso la existencia de un decreto que determinara alternativas como la presentación de una prueba con resultado negativo de contagio. En cuanto al tema de la obligación de presentar el carnet de vacunación para determinados empleados y funcionarios públicos, el Consejo resolvió que se procuró la protección del valor constitucional de la salud, siguiendo los dictámenes científicos que concluyen que las personas vacunadas presentan un desarrollo menos grave de la enfermedad. Afirmó que no es una facultad del Consejo el apreciar este fenómeno. De igual forma, existen requisitos y salvedades a la medida, como la de exigírsela a personas que trabajan en lugares con riesgo de contaminación o no exigir el carnet de vacunación a personas que no pueden ser vacunadas. Una medida que sí fue declarada inconstitucional fue el acceso a una reunión política supeditada a la presentación del carnet. En este caso no se exigía, esto se determinó que no lograba conciliar los requisitos constitucionales. Esta es la decisión 2022-835 del Consejo Constitucional francés. Y finalmente, el cuarto asunto que hemos visto recientemente sobre este tema es de la Corte Suprema de Chile, el más reciente, que en su tercera cámara aprobó este 1 de febrero una sentencia donde se validó el pase de movilidad que se da a las personas que se hayan completado el esquema de vacunación. La Corte indicó que la medida estaba implementada para proteger la integridad de los servicios asistenciales, prevenir la mortalidad y morbilidad de la población, cuestión avalada en conocimientos técnicos y estadísticos relativos a la efectividad de la vacuna. Por otro lado, las restricciones que se deben afrontarse por no vacunarse no son desproporcionadas, dijo la Corte, ni poco razonables, porque los derechos sanitarios colectivos deben privilegiarse por sobre el interés individual de los actores. En ese sentido, las medidas tomadas eran razonables acordes con el marco jurídico. Estas son las sentencias que hemos visto últimamente sobre ello. Ahora bien, en una reflexión de fondo, dos cosas deben de tomarse en cuenta, dos lecturas de estas sentencias. Una primera de corte constitucional y una segunda de corte democrático. Constitucionalmente hablando, sabemos que una de las grandes discusiones el día de hoy se refiere a la definición de los derechos humanos. Dentro de este gran universo encontramos la evolución de la pregunta, vistos los poderes y su capacidad de representación democrática, ¿quién debe definir los derechos humanos en las democracias actuales? Hemos pasado por diversas facetas de esta respuesta. Ya sea el canciller, o sea el ejecutivo, ya sean los congresos, o ya sea lo que se discute más recientemente, los tribunales, ¿no? Por ejemplo, la profesora Sandra Friedman, en su obra Comparative Human Rights Law, al tratar sobre la creatividad de los jueces, a los tribunales como instrumentos democratizadores, los llama grandes conversadores sociales. Otro camino es la exploración del sistema altamente dialógico del common law, como nos dice el profesor Marino Melero de la Torre en su obra Legalidad como razón pública, una teoría del constitucionalismo desde el modelo de la Commonwealth, ¿no? En los asuntos observamos este diálogo que se puede dar en dos sentidos. Cuando todas las cortes se refieren en algún momento de sus consideraciones a un determinado grado de deferencia hacia el legislador, o sea, el legislador está mejor posicionado en las cortes para tomar esas determinaciones, pero sobre todo diálogo con él mismo, al afirmar que existen cuestiones de política pública que el juez no tiene capacidad para observar porque el legislador está en mejor posición. O más adelante en el tiempo, cuando podemos observar cuál será el impacto de las sentencias en el desarrollo de futuras legislaciones o políticas públicas. Esto es algo interesantísimo. Un caso significativo de esto último es el impacto que sin duda alguna tuvo una anterior sentencia del Consejo Constitucional francés a la imposición del Pass Sanitaire en julio de 2021. Cuyos razonamientos sin duda
fueron fundamento para la imposición del nuevo carnet de vacunación, que fue el objetivo de la sentencia referida, que referimos líneas arriba. Aún más, las sentencias pueden tener efectos más allá de sus fronteras, como nos dice el profesor Marc Carrillo al referirse a esta sentencia. El derecho comparado no es, por supuesto, fuente de derecho, pero en algunos casos debería ser fuente de inspiración para un mejor razonamiento en otros lares del mundo jurídico. Desde la visión de lo democrático, incluida la perspectiva constitucional, lo interesante de estas lecturas es que con independencia del resultado, podemos ver que en el fondo existe la contraposición de una defensa férrea de las personas a su derecho a decidir no vacunarse y la legitimidad de la autoridad de obligar a hacerlo. O como dirían los filósofos, la pugna entre posiciones liberales y libertarias por un lado y posiciones republicanas y comunitarias por el otro. En el terreno del diseño legislativo, la actualidad de esta encrucijada la observamos con mucha claridad en diferentes lugares, por ejemplo en el Bundestag alemán, en donde se discutió durante mucho tiempo sobre si imponer esta medida de vacunarse, o como el presidente austriaco recientemente hizo la ley sobre vacunación obligatoria para imponerla en su sociedad, ¿no? ¿Qué inspira este dilema? Una respuesta interesante de vacunarse o no, de dar la facultad a la autoridad o no dársela. Una respuesta interesante la podemos observar en el pensamiento de la profesora Minouche Shafik, directora de la London School of Economics, en su libro What We Owe Each Other, A New Social Contract for a Better Society. Para ella hay una enfermedad en el contrato social. Las personas ya no se sienten identificadas con su organización sociopolítica. Son ellas por un lado y la autoridad por el otro, y desconfiar es un síntoma, nos dice esta profesora. Una forma de afrontar este desapego es abordando los retos de la sociedad presente, crianza y educación de la niñez, tratando el problema de los defectuosos sistemas sanitarios, ayudando a la gente a ajustarse a las nuevas realidades económicas, cuidar a los mayores y ponderar los intereses de las diferentes generaciones son parte de la receta que nos ofrece esta pensadora para poder superar la crisis del contrato social. Ahora bien, repensar el contrato social igualmente está en el fondo de pensadores y filósofos como Daniel Innerarity, quien en su libro Teoría de la Democracia Compleja junto con Pandemocracia nos dice Innerarity, debido a que los grandes problemas políticos se han disociado casi por completo del marco estatal y que podemos verlo en tres dimensiones: generación del problema, quién o qué tipo de conducta lo causa, impacto del problema, quién sufre qué tipo de efectos negativos, solución del problema, quién debe resolverlo y de qué modo debemos empezar a pensar la democracia en términos de complejidad. En ese sentido, repensar las visiones verticales de poder, pensar en una visión de democracia dialógica, una democracia después de la democracia, desarrollar una auténtica democracia paritaria, una nueva visión del papel de las sociedades en términos de temporalidad, esto es conectar con las generaciones futuras, superar esta visión ilustrada de que el estado de naturaleza es un estado salvaje y dotar a la naturaleza de características nuevas que la vuelvan un elemento democrático importante. ¿Cómo curar al contrato social? La afirmación de Macron, a quien se une Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, está en el marco del pensamiento de estos dos autores. Como las vacunas de nueva generación, es necesario vacunarlo con nuevas visiones de la sociedad y fundirle libertad, responsabilidad, fortalecimiento de capacidades, educación, fortalecernos y sensibilizarnos con el prójimo con ayuda de la autoridad. Bueno, y como se los prometí al inicio del video, la sorpresa es la siguiente. Aquella persona que logre atraer a más suscriptores a este canal y que su nombre esté identificado en los comentarios de este video, algo así como yo me suscribí y le di like a este video y a este canal porque me invitó tal persona, esa persona se hará acreedora a una tarjeta de regalo de Amazon de 500 pesos, que se la entregaremos el día 1 de junio cuando hagamos el corte de suscripciones. Pues ojalá y que les guste esta sorpresa. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.